ahí está el Boogie World. Yo le aprecio mucho al doctor José Luis Salomía, un joven médico, ¿sí? Gracias. Al que yo creo que vamos a ver, y usted va a ver y oír, pues a lo largo de algún tiempo, ¿sí? Él es el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal y ha sido designado el único vocero para el tema del coronavirus, ¿es correcto? Es correcto, ya a la orden para eso. Y además estoy viendo, doctor, que usted no es un improvisado en esto. Estoy viendo que como médico se especializó en esto y nada menos que en la Johns Hopkins. Así es, tuvimos la oportunidad en su momento de participar de esta capacitación importante en epidemiología enfocada sobre todo a la gestión. Y sí, efectivamente, además que mi carrera desde que ingresé a la Secretaría de Salud ha sido en la salud pública. Yo me desarrollé en el estado de Sonora, estuve los últimos 18, 19 años en el estado de Sonora y bueno, ahora con el cambio en el año anterior de la pasada administración, tuvimos la invitación de venir a operar por aquí. ¿O sea, ha estado siempre trabajando en el sector público? Es correcto, yo fui epidemiólogo del estado de Sonora, he sido epidemiólogo es hospitalario dentro de los hospitales generales de Sonora, empecé siendo epidemiólogo de un centro de salud urbano. Fui también director de salud pública en el municipio de Hermosillo, que es la capital de la ciudad. Entonces, todo mi desarrollo profesional y mi aplicación ha sido en el campo de la salud pública en diferentes niveles. Antes de empezar con esto del coronavirus, déjeme hacerle una pregunta. No sé si es una impresión o es un hecho, pero he sabido y conocido que en los hospitales, sobre todo privados, ha aumentado el número de casos de contagios de virus. ¿Es correcto o es una apreciación equivocada? Bueno, podríamos pensar que no pudiera estar lejos de la realidad en el hecho de que, bueno, estamos en la temporada invernal, que es cuando las características del clima favorecen que los virus tengan una actividad mayor porque pueden permanecer más tiempo en el ambiente, en superficies, en fómites, y eso en su momento favorece el contagio a través de las manos cuando no hay medidas de prevención. Lo vemos también en el sector público, ¿no? Es decir, las 2 últimas semanas de enero y prácticamente todo el mes de febrero es cuando la curva y la carga de enfermedad de casos de infección respiratoria aguda, incluida la influenza que en el hoy tenemos, es cuando presentan los picos más importantes. Tenemos todavía prácticamente un mes por delante en donde esperamos este incremento en general de infecciones respiratorias agudas, muy puntual de influenza y bueno, ahora en el marco de que estamos esperando la llegada de un nuevo virus como es el coronavirus. A ver, el coronavirus es inevitable que llegue, doctor. Estamos pensando que es inevitable que llegue. La globalización en la cual estamos inmersos todos los que habitamos en este planeta, el día de hoy favorece la circulación de personas, los viajeros internacionales están todos los días moviéndose entre diferentes puntos del mundo. Solo por dar unos datos, en lo que llevamos de este año, ya han ingresado 13,000 personas procedentes de China. ¿A México? A México. El año pasado fueron un poquito más de 200,000 personas. El año 2018 fueron un poquito más de 250,000 personas. Entonces esa es la cantidad de personas que en su momento llega a México procedente de China. Dado que hay en este momento una epidemia declarada en China, en el hoy no hay restricciones a viajeros internacionales, en el sentido que los programas de sanidad internacional colocan filtros de entrada y además esto en el hoy no representa todavía un alto problema de impacto a la salud pública de un país, y esto basado en la letalidad, gravedad y R0 que está evidenciando la enfermedad. No hay restricciones a los viajes internacionales. Entonces, por eso nosotros comentamos que consideramos que más bien es cuestión de tiempo que tengamos nuestros primeros casos importados, como ya los han tenido otros países, sí, y que producto de esa importación podamos tener transmisión secundaria, transmisión autóctona. Lógicamente, lo que tenemos que ser muy puntuales y muy atentos en estar midiendo y dando seguimiento es con qué magnitud pudiera presentarse una transmisión autóctona, una transmisión secundaria. Porque estoy hablando con el doctor José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero para el caso del coronavirus. Aeroméxico ya no está volando desde diciembre por un problema que tiene que ver con los slots, ¿sí? Es correcto. Está volando una aerolínea china que va a Tijuana.
que suspendió precisamente sus vuelos la semana pasada. Que por reparación, dijo. De la pista. Bueno, el informe de hecho oficial que nosotros tenemos a través del contacto con las autoridades de salud de Baja California es que ya estaba programado que el aeropuerto diera mantenimiento a las pistas de aterrizaje, dado que estos aviones transatlánticos son de gran peso, de gran cantidad. Todo el reporte es que el aeropuerto no estaba preparado, los estuvo recibiendo, pero empezaron a notar que las pistas estaban empezando a tener un desgaste importante que ponía en riesgo la operación de todo el aeropuerto, de los vuelos nacionales. Entonces ya había una indicación, un convenio con la aerolínea de que suspendieran hasta que ellos realizaran las adecuaciones, y el punto es que aparentemente en mayo se volvería a activar este vuelo, que era el único vuelo directo de China que teníamos al país. Sí, de Los Ángeles vienen muchos. Indirectos, sí. Tenemos de Francia, tenemos de Nueva York, tenemos de Los Ángeles, vuelos indirectos que igual nos traen todas estas personas. Seattle, porque se pasan de Vancouver. Exacto. San Francisco. Sí. Y los aeropuertos los tenemos identificados en el país, llegan a Ciudad de México, llegan a Cancún, llegan a Los Cabos, llegan a Mazatlán y llegaban a Tijuana. Pero una vez que llegan a Ciudad de México, lógicamente de ahí conectan a cualquier parte de la República. O sea que el aeropuerto de la Ciudad de México tiene algún preventivo. Sí, es correcto. De hecho, más allá del coronavirus, el aeropuerto de la Ciudad de México es el que tiene el programa de sanidad internacional y que tiene un punto de entrada designado en el aeropuerto de la Ciudad de México, que lo opera la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Nosotros damos rectoría y aportamos en su momento los lineamientos. ¿Y por qué nace la Ciudad de México si el aeropuerto es federal, sabe? Es un tema que de hecho estamos haciendo una revisión. Lo que pasa es que la operación en salud, como se ha dado en los últimos años, no solamente el tema de sanidad internacional, sino la operación de salud en general, precisamente ha estado basada en las entidades federativas, ¿no? En esa autonomía que en el hoy tienen y en esas secretarías o servicios de salud estatales. Bueno, a ver, entonces, el coronavirus, yo creo que aquí la OMS subestimó esta epidemia. Y he escuchado críticas de gente muy seria, que porque al principio habló de un bajo riesgo, y un mes después, 30 días después, dice que es alto. Claro, pues una de las últimas actualizaciones. Sí, de antes de ayer. He leído muchas críticas a la OMS por subestimar. Correcto. ¿Qué opina el doctor Alomía? Bueno, definitivamente son decisiones muy importantes y que para tomarlas tienen que estar basadas en la evidencia. Del seguimiento puntual que nosotros hicimos la semana pasada de esa primera sesión a la cual convocaron al comité de emergencias, que es el que realiza el análisis y emite la sugerencia al director, al presidente de la OMS a emitir este tipo de comunicados, pues lo que representaba en ese momento es que no contaban con suficiente evidencia sobre la mesa para declarar este tipo de emergencias, ¿no? Lógicamente, ¿qué tenían ellos sobre la mesa? ¿Cuáles eran esos documentos? Solamente el comité lo sabe, porque esa información es propia de la investigación. Sí, y otra cosa, doctora Alomía, y no le quiero meter a usted ningún conflicto diplomático, por supuesto, lo digo yo. Los chinos no son los más transparentes en la información, ¿eh? Y entonces no sabemos exactamente cuál es la verdadera dimensión, como se disminuyó al principio. Claro, de hecho sí hay un parteaguas en el antecedente. Recordemos que en el 2002, con la también pandemia de SARS, que se originó en China y que afectó a muchos de los países asiáticos, ¿no? Sí hubo un componente que se identificó en este sentido. Sin embargo, en el 2005 entra a operar el Reglamento Sanitario Internacional, precisamente que uno de sus principales marcos de acción es este intercambio de información. De los posicionamientos oficiales que igualmente se han tenido es que ese intercambio de información y esa notificación ha mejorado. O sea, es mejor ahora. Es mejor, pero quién sabe si sea completa. Claro, ahí sí es la más, OMS por eso el último llamado de la OMS a que China, que el gobierno de China esté reportando en tiempo real sus casos, es correcto. Así es. Lo que no había hecho. A lo mejor justo habría que ver qué dificultades pudieran haber tenido, pero esperemos que ahora, ante la declaratoria que hace la OMS, porque de hecho la declaratoria, es importante también mencionarlo, precisamente tiene como objetivo
alertar a todos los países o los demás países que somos miembros de esta organización, somos estados parte de esta organización, decirle, bueno, si ustedes no habían estado viendo este evento como un riesgo internacional para su país, por favor, háganlo, ¿no? Si ustedes no habían montado un sistema de vigilancia epidemiológica enfocado a detectar casos importados de manera oportuna, háganlo. Si ustedes no habían trabajado generando una prueba de diagnóstico para confirmar la presencia de casos en sus países, háganlo, ¿no? Bien, ahora, para el coronavirus, doctora Alomía, no hay medicina ni vacuna. El tratamiento es sintomático, o sea, el tratamiento va directamente a controlar la sintomatología que expresa. ¿Cuál es la que tenemos en el hoy? La fiebre, doy un antipirético, un medicamento para controlar la fiebre. Si tengo dolor muscular, de garganta, de articulación, doy un medicamento para el dolor, un analgésico, un antiinflamatorio. Si tengo escurrimiento nasal, daré un antihistamínico. Si tengo mucha tos, mucha irritación, puedo dar un antitusígeno. Por eso se le denomina tratamiento sintomático. Pero claro, a diferencia de la influenza, en donde por ejemplo tenemos el oseltamivir como antiviral específico y recomendado todavía hasta el día de hoy. Sí, el que llaman Tamiflu, ¿no? Es la marca comercial, exactamente. En el caso del coronavirus, igual y por su novedad, todavía el grupo científico, en este caso donde está la epidemia, no ha definido si existe un antiviral que sea eficaz para controlar la enfermedad. Tengo entendido, en base a la bibliografía de publicaciones internacionales, que se está trabajando en ver si se identifica hasta el momento alguno. Pero lo que sí ya sabemos es que el oseltamivir, por ejemplo, no causa ningún efecto en este tipo de virus. O sea, el comercial Tamiflu, perdón que lo diga así porque es como lo conoce más la gente, ¿no? Por supuesto. ¿O el genérico es? Oseltamivir. O sea, ni lo compre ni se lo tome. No, y de hecho no deben, eso es uno de los mensajes muy importantes que tenemos que llevar a la población, no automedicarse. Ah, eso, bueno. Eso. No automedicarse. Si yo estoy padeciendo de una infección respiratoria aguda, debo de ir a demandar la atención de un profesional de la salud. Estoy de acuerdo, porque siempre hay alguien que dice, mira, tómate esto que es muy Exacto. bueno. O la recomendación de la abuela, o la recomendación de algún familiar o de un amigo. Sí. No, vayamos a un profesional porque es el único que a la evaluación me puede decir, sí, efectivamente lo que tú tienes es solamente una gripa, tómate estos sintomáticos, ve a la casa y descansa y en 2-3 días vas a estar bien. O va a tener la capacidad de decir, lo que tú tienes puede ser algo un poco más de cuidado, puede ser una influenza, vamos a meterte al protocolo de estudio, o identifica ya la presencia de algún factor de riesgo de la persona o de un signo de alarma de su evolución clínica y decide hospitalizarlo para más estudios. Eso es importante porque retrasar la atención médica, retrasar la hospitalización también contribuyen a la gravedad y al fallecimiento. Bien, doctor Alomía, déjeme ir a un corte, ¿sí? Con mucho gusto. Y quiero que nos diga usted, por favor, si me aguanta tantito, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque yo tengo muy claro que hay cosas que tiene que hacer el gobierno. Claro. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Exacto, es sinergia. Y porque si no, no hay modo. No hay modo. En esto y en otras cosas. Pero vamos, correcto. Estamos hablando del coronavirus. Sí. Bueno, seguimos con el doctor José Luis Alomía. Doctor, ¿qué debemos hacer cada persona que esté en México? No cada mexicano, cada persona que esté en el país. Claro que sí. Porque digo, incluso turistas, visitantes, exacto, ciudadanos extranjeros. Definitivamente. Pues sí es cierto que estamos muy pendientes de si va a llegar, cuándo llegaría y en su momento qué magnitud de afectación tuviera el coronavirus para México. Pero hay que recordar que en el hoy tenemos la influenza. Y la influenza, en función de indicadores, ha demostrado inclusive hasta ser un poco más de preocupación que lo que sería el coronavirus. ¿Por qué, doctor? Por la tasa de letalidad, por la porcentaje de gravedad. El coronavirus hasta el momento, y en base a la información oficial, ha generado una proporción de casos graves que ha estado fluctuando entre el 15 y el 25%. El último corte lo pone en 17%. O sea, de cada 100 casos graves, de cada 100 pacientes, de cada 100 casos, 17 van a ser graves. Sí. ¿Sí? Nuestra influenza que circula todos los años, más allá de que sea H3N2 o H1N1,
nos genera más o menos en promedio entre 40 y 50% de casos graves. De 100 la mitad. De 100 la mitad. Lógicamente, ser caso grave no necesariamente significa que termino en una unidad de cuidados intensivos. Ser caso grave significa que requiero hospitalización y a lo mejor con 2 o 3 días de hospitalización resuelvo mi problema y me dan de alta sin mayor problema. Pero igual estamos comparando entonces que esa proporción en el hoy con la información que tenemos de coronavirus es mucho menor. Por lo tanto, un sistema de salud que en el hoy atiende influenza de esas proporciones podría en una fase inicial hacerse cargo de las primeras transmisiones de un coronavirus. La letalidad, es decir, la cantidad de personas que lamentablemente terminan falleciendo producto de la enfermedad, en el hoy para coronavirus ha estado fluctuando entre el 2, 2.4, 2.3. El último corte fue de 2.17%. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 casos confirmados, o sea, personas que en su momento enfermaron de coronavirus, alrededor de 2 personas están lamentablemente perdiendo la vida. Y en el caso de... En el caso de influenza, cuando se tuvo la influenza pandémica en sus inicios, es decir, cuando comparando al momento del coronavirus, porque una comparación directa no sería posible en el sentido que hoy tenemos vacuna, ¿no? Sí, claro. Y que la vacuna, entonces, precisamente uno de sus objetivos es disminuir la letalidad porque protege a las personas con factores de riesgo de que lleguen a ese desenlace fatal. Pero en un principio también, cuando empezó la epidemia del nuevo H1N1 y que posteriormente fue pandemia, estos porcentajes o proporciones de letalidad también fluctuaron entre un 5, un 6, dependiendo de... O sea, mayor al coronavirus. Mayor al coronavirus. Cuando vemos el R0, que es un indicador que nosotros utilizamos para ver cuál es la capacidad de un virus o de una persona enferma, mejor dicho, de contagiar a otras, ¿sí? El hoy esa estimación es una media de 2, está entre 1.4 ahí sí no y lo entendí, ahí me perdí. Lo explico. Si yo tengo en este momento la enfermedad, esa estimación... ¿El coronavirus o...? Digamos, el coronavirus es la estimación que hoy tenemos del coronavirus. Sí. Si yo tengo la enfermedad de coronavirus, tengo la capacidad de contagiar a otras 2 personas. Ajá. ¿Sí? ¿Y con la influenza? Con la influenza estamos más o menos en un término similar. Sí. Por eso decimos que sus características en el hoy son un poco más apegadas a la influenza estacional, con la característica que sí, la proporción grave y la letalidad es menor, pero que entonces eso nos lleva definitivamente a que las acciones que en el hoy podemos realizar para prevenir la enfermedad desde el componente de lo que yo puedo hacer como persona, eso es lo que quiero que me diga, son similares a las que se dan a conocer y se mantiene una comunicación con la población. Bueno, es el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Bien, primero tenemos que implementar acciones, cambiar hábitos. El lavado de manos es muy importante. El lavado de manos es la forma en la cual nosotros podemos transmitir no solo el coronavirus, no solo la influenza, sino toda una serie de enfermedades. Si estuvimos expuestos a la intemperie, en el trabajo, en el metro, en el camión, caminando y llegamos a la casa, lo primero que hay que hacer es lavarnos las manos, sobre todo si vamos a tocar a nuestros familiares, si vamos a ingerir alimentos, si vamos a realizar algún aseo, porque nuestras manos pueden traer en su momento ahí va todo, ¿no? Ahí va todo, ¿no? Efectivamente. Otra medida muy importante es... Uno, lavarse las manos. 1, lavarse las manos. 2 es, estoy sano, estamos con un paciente sano. 2 es, en temporada invernal, consumir abundantes frutas, verduras, sobre todo las que son de color amarillo y verde, porque estas son las que tienen alto contenido de vitamina C. La vitamina C es un componente, un insumo muy importante para que las mucosas del cuerpo, las que tenemos en la nariz, en la garganta, en los pulmones, tengan una acción adecuada en la reacción inmunológica. Y esto va de la mano de la ingesta de líquidos, específicamente agua pura, porque las mucosas, para que tengan una viscosidad, una condición adecuada para capturar el virus, capturar la bacteria y sacarlo, necesitamos tenerlo. Si nosotros no consumimos suficiente agua, si no tenemos suficiente vitamina C, vamos a tener mucosas secas, vamos a tener mucosas deshidratadas, en donde el virus puede llegar directamente a las células y causar una infección mucho más sencilla, mucho más fácil. 2, 3. 3. Si nosotros ya estamos teniendo síntomas, ya lo decíamos, una es no automedicarnos, eso es importante. Es ir al médico. Es ir al médico. La segunda es el aislamiento. Si el médico nos dijo su caso es
leve, no necesita hospitalización, no necesita observación, entonces autoaislarme. Autoaislarme significa quedarme en mi casa no venir a a trabajar aquí a este estudio. Exactamente. ¿Por qué? Por dos razones principales. Una, porque precisamente si estoy tosiendo y estornudando, voy a aumentar el riesgo de transmitir, ¿no? Estoy esparciendo los virus o estoy esparciendo las bacterias. Y si me quedo en casa, mi sistema inmunológico requiere de ese reposo, de ese descanso que yo le tengo que dar a mi cuerpo para que mi sistema inmune responda y le gane al virus, ¿no? Recordando que muchos de los casos se curan precisamente por esa respuesta inmunológica que cada uno de nosotros tenemos. De más estaría decir que hay que abrigarse, tenemos que abrigarnos, tener el cuerpo caliente, tener las vías respiratorias calientes para que el aire frío de esta temporada al ingresar... Una bufanda, un tapabocas. Exactamente. Con una chalina, una bufanda muy abrigada la caja torácica o bien abrigada la caja torácica para que el aire que ingresa llegue tibio, llegue caliente a los pulmones, no cause resequedad, no cause irritación. Entonces el abrigarse también es muy importante en esta temporada. Y si estoy estornudando y tosiendo, siempre hacerlo, si no tengo nada más a la mano, hacerlo en el ángulo interno del codo. Lo que llamaban la etiqueta respiratoria. La etiqueta respiratoria o el estornudo de cortesía. ¿No? Y si tengo a la mano un pañuelo desechable, pues qué mejor que hacerlo en el pañuelo desechable y rápidamente desecharlo en la basura. Sí, porque el pañuelo desechable se lleva una parte, pero la mano otra. En la mano otra. Y por eso entonces a la vez tengo que terminar o lavándome las manos o desinfectándomela con preferentemente alcohol gel al mínimo 70%. ¿No? Sí. Eso también va a ayudar en su momento. Se puede usar, el otro día lo comentaba yo, pues, creo que es mucho más barato el alcohol y hay estos dispersores, ¿no? Chicos. Claro. Ahí se llena de alcohol y con eso es suficiente, ¿no? También, sí. Lo que ha pasado muchas veces es que eso, si hay uso constante, pudiera causar un poco de resequedad, porque el alcohol en su momento genera evaporación de la humedad en las manos. Por eso muchos de estos geles a veces ya le incorporan aloe vera, le incorporan vitamina E, para que el uso constante tampoco no nos vaya a... Pero mientras tanto, digo, si no pueden comprar de estos... Lavarse las manos. O lavarse las manos. Y lavarse las manos. Lavarse las manos, que es como que lo más rápido que tenemos. Pues doctor, ¿le parece bien que nos veamos el próximo viernes? No sé cómo anda. Usted ya sé que anda en friega, ¿sí? Claro. No, sin problema. Ponemos en la agenda y buscamos un espacio. Porque es muy importante que la gente esté informada, además con la claridad que me encanta, debo decirle que usted lo hace. Muchas gracias, qué amable. Sí, y que yo entendí todo, imagínese. Bueno, qué bueno, sí. Se logró entonces un objetivo. Y se lo aprecio mucho. Bueno. Y nada más dígame, ¿si hay medicinas suficientes para el caso de que venga el coronavirus? El tratamiento sintomático, felizmente, o sea, estos antihistamínicos, antipiréticos, antiinflamatorios, son los medicamentos felizmente más económicos y de mayor distribución y existencia que tenemos. ¿En los hospitales públicos se darán gratuitamente? A través del nuevo programa y el nuevo plan del INSABI, ¿sí? Definitivamente estos están incluidos dentro de ese cuadro básico. Si las consultas también serán gratuitas. De acuerdo al plan del INSABI, las consultas son gratuitas. Venga, pues qué mejor. Gracias, doctor. Eso es. ¿Cómo no? Nos vemos el viernes. Le voy a dar la mano. Sin problema. Gracias. Muchas gracias. Es el doctor también. José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con esta clase de qué debemos hacer ante el coronavirus. Porque de qué va a llegar, va a llegar.